Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos está acompañando una vez más en este servicio en línea. Tengo un aviso para usted y es que el día de hoy, como lo hemos estado anunciando, vamos a tener la Santa Cena, la Santa Comunión a partir de las 12. Bueno, no a partir de las 12, a las 12 en punto. A las 12 en punto vamos a tener la liturgia, el servicio de la comunión en el estacionamiento. Vamos a hacerle como el mes pasado, es muy seguro. Solamente para que usted sepa, estamos usando copas que están selladas, estamos usando panecitos que están sellados. Entonces usted toma eso, nosotros le ofrecemos la bandeja, usted lo toma, todo está bien controlado y muy seguro. Ahí va a haber hand sanitizer en la mesa, y es muy seguro. Nada más traiga su cubrebocas y lo que hacemos es que cada uno va a estar en su carro. A las 12 en punto tenemos la liturgia y a partir de ahí mandamos llamar por familia. Esto es una muy buena oportunidad para que usted comience a venir a la iglesia. Entonces, hoy a las 12 del mediodía, aquí nos vemos. Y número 2, el siguiente aviso es que le continúo recordando que tenemos este equipo de oración para que usted nos envíe su petición de oración cuando guste durante la semana. Nos puede contactar a cualquiera de nosotros. Bueno, ahora sí le quiero invitar a que adoremos juntos a Dios con este hermoso himno. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo le hizo la gente de la Biblia para crecer en su fe? Bueno, el día de hoy vamos a descubrir cómo lo hicieron. Vamos a descubrir qué hicieron, qué no hicieron para poder crecer en su vida espiritual. Y vamos también a ver cómo lo hicieron los primeros metodistas. Usted está en una iglesia metodista y vamos a descubrir cómo lo hicieron los fundadores de la iglesia metodista. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26 dice:
Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Aquí tenemos a Samuel y la escritura dice que Samuel era un niño que crecía ganándose el favor de Dios o el aprecio de Dios. Pero ¿cómo un niño podía ganarse el favor de Dios? ¿Cómo podía ganarse el aprecio de Dios? Bueno, en aquel tiempo, como lo es ahora, vivir agradando a Dios, así es como se ganaba el favor de Dios, agradando a Dios era la evidencia de que alguien estaba creciendo en su fe. Eso no ha cambiado, ¿verdad que no? Vivir agradando a Dios es la evidencia de que alguien estaba creciendo en su fe, como el día de hoy. Pero lo que es interesante de la vida de Samuel es que Samuel pudo crecer en su fe gracias a Elí, el encargado del templo, el sacerdote. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Usted recuerda la historia de Ana. Ana era la madre de Samuel. Ana no podía tener hijos. Ana oró, eso lo prediqué hace un mes más o menos. Ana pudo tener hijos. Finalmente nació Samuel y desde que nació Samuel lo consagró a la iglesia, lo consagró para que sirviera a Dios. Y por eso es que estaba muy cerca de Elí. Y Elí le enseñaba acerca de la fe y le enseñaba acerca de Dios. Déjeme decirle que incluso esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Como no había Biblia en ese tiempo, la gente crecía en su fe al compartirse historias o al compartirse el conocimiento que tenían de su fe en Dios. Ellos compartían de generación en generación acerca de la necesidad de conocer a este único y solo Dios. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento se enfatiza que solo hay un Dios? ¿Por qué se enfatiza que hay que ser fiel a este único Dios? Bueno, es interesante que como el día de hoy, justamente en tiempos de la Biblia, había una costumbre politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente creía en muchos dioses, tenía diferentes divinidades, creía en todo. Incluso ellos podían decir que creían en Dios, pero al mismo tiempo creer en otras cosas. Eso es lo que Dios no quería, como Dios no lo quiere el día de hoy. ¿Por qué cree que la promesa más importante del pacto que Dios hizo con su pueblo fue esta? Ellos serán mis hijos y yo seré su Dios. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque era un contexto politeísta. Tenían muchos dioses. Ahora usted me puede decir, bueno, pastor, pero nosotros ya sabemos esto, hay que tener solamente un Dios y es el Dios verdadero, nada más. Usted me va a decir, esto me lo ha dicho muchas veces, pero escuche bien esto, póngase a pensar en aquellas personas, gente que acostumbraba a tener no solamente muchos dioses, pero hacía de cualquier objeto un Dios, hacía de cualquier imagen un Dios. Podían crear una estatua de madera o de oro o de plata o de bronce y adorarla. Incluso ellos decían, mientras más dioses tenemos, mejor, porque tenemos más opciones a quien pedir. Tenemos intercesores delante de Dios. ¿Se da cuenta de lo que sucedía? Y Dios dijo, no, eso no está bien, eso no es así. Yo soy el único Dios. Y la gente tenía que permanecer fiel a ese único Dios, sin tener otros dioses. Entonces, una vez que la gente comenzaba a caminar en este pacto, ellos practicaron otras disciplinas o prácticas espirituales para poder crecer en su fe. Es decir, crecer fieles a este pacto. Por ejemplo, ofrecieron sacrificios. Ellos ofrecían sacrificios por 3 razones: para mostrar su agradecimiento, para obtener el perdón de Dios y para adorar a Dios. Esas son las 3 razones principales por las cuales encontramos en Levítico que ofrecían sacrificios. Número 2,
ellos ayunaban. La gente acostumbraba a dejar algo para mostrar su dependencia total de Dios, su dependencia total en la providencia de Dios, que es más que nada el cuidado que Dios tiene por su creación. También ayunaban para adorar a Dios. 3. El Sabbat. El Sabbat era básicamente descansar un día a la semana, en donde dejaban de hacer trabajo, dejaban de hacer cualquier actividad física y ellos solamente se dedicaban a descansar en Dios, se dedicaban a pensar en Dios, a meditar y enfocarse en sus 5 sentidos a Dios. Y número 4 y último, la ley. Ellos se compartían la ley de Moisés de generación en generación. Recordaban y meditaban en la ley de Moisés. Pregunta, ¿cuál era la ley de Moisés? Son los primeros 5 libros, es el Pentateuco. Los primeros 5 libros de su Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, podemos decir que el propósito de las prácticas espirituales en el Antiguo Testamento ayudaron a la gente a crecer siendo fieles al pacto de Dios. Mientras más crecían en su fe, más fieles eran al pacto. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si hubo algo que Jesús hizo para crecer en su fe, fue orar, estar en comunión con Dios y leer las Escrituras, que en ese tiempo era de Génesis a Malaquías, no tenían la parte del Nuevo Testamento. Pero déjeme aclarar algo. Jesús no hizo estas cosas porque necesitaba hacerlas. La razón por la que Jesús creció en su fe fue para dejarnos ejemplo de lo que hay que hacer como discípulos. Que precisamente en el Nuevo Testamento, la razón o el propósito principal de las prácticas espirituales era crecer como discípulos, convertirse en un mejor discípulo. Esa es la razón por la cual la gente estudiaba las enseñanzas de los maestros, atendía o asistía, mejor dicho, a discursos teológicos públicos, o incluso si tenían una buena posición económica, se enrolaban a escuelas teológicas. Ahora, usted y yo sabemos que Jesús más adelante es considerado o descrito en la Biblia como un maestro. Entonces, si Jesús es considerado como maestro, la gente que seguía sus enseñanzas se convertían en sus discípulos. Pero piensen esto, ¿qué significaba ser un discípulo de Jesús cuando Jesús no era considerado Dios por muchos? Aún y cuando eso era lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en lo que tenían de Biblia. Y es que Jesús, en aquel tiempo, la gente quería crecer en su conocimiento de Jesús, querían crecer en su fe, Ellos querían crecer en su fe, pero al mismo tiempo tener fe en aquel tiempo significaba creer en un Mesías, creer que el Mesías vendría. ¿Quién era el Mesías? Jesús. Pero al mismo tiempo que querían crecer en su fe, es un poquito confuso eso. Al mismo tiempo que ellos querían crecer en su fe y querían creer que venía un Mesías, porque estaba escrito en la ley y los profetas, no creían que Jesús era el Mesías. Sobre todo los fariseos. Ellos pensaban que era un simple hombre ordinario. ¿Cómo es que la gente podía crecer en su fe cuando rechazaban la idea de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el centro, la razón de la fe? Esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento encontramos que la gente tenía que crecer en el conocimiento de Jesús. Por eso Pablo lo dice una y otra vez:
Es necesario crecer en el conocimiento de Dios. Es necesario crecer en el conocimiento de Jesús. Es necesario crecer en el conocimiento de Cristo. Pero además de eso, en el Nuevo Testamento es donde encontramos que los discípulos principalmente celebraron la Santa Cena, la comunión, el bautismo, el compañerismo, la oración privada y en grupo. Todo esto lo hicieron de manera que el propósito de las prácticas espirituales en el Nuevo Testamento era ayudar a la gente a vivir como discípulo. Mientras más crecían en su fe, más crecían como discípulos y en el conocimiento de Jesús. Ahora, en el siglo XVIII, en Inglaterra, crecer en fe significaba crecer en una fe práctica. Las condiciones donde Juan Wesley vivió, que fue uno de los fundadores de la iglesia metodista, como esta, fueron muy lamentables. Había una falta de afecto y misericordia hacia el necesitado. Había una falta de piedad, de santidad, de carácter cristiano. Por lo tanto, aunque ellos tenían fe o decían que tenían fe, necesitaban crecer en una fe práctica. Justamente como lo que Santiago dice en el capítulo 2. Dice, así también la fe, versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito otra vez. La fe tiene como resultado buenas obras. Si hay buenas obras, pero no hay fe en Jesucristo, no creo uno en Jesucristo, de nada sirve. Solamente nos hace mejores ciudadanos, mejores personas, pero no nos salva. Solamente creer en Jesús es lo que nos salva. Pero cuando creemos en Jesús por fe, el resultado inevitable son las buenas obras. Es lo que Santiago está diciendo. Y esa es la razón por la cual este hombre, Juan Wesley, junto con su hermano y otros colegas, iniciaron un grupo pequeño en su universidad en donde oraban juntos, leían la Biblia, ayunaban, celebraban la comunión, tenían conversaciones que los ayudaban a crecer en su fe, enseñaban a niños que no tenían acceso a la educación, ayudaban al necesitado, visitaban a los ancianos y se cuidaban al pobre. En otras palabras, ellos pusieron su fe en práctica. Ellos rechazaron la idea de que la fe no viene con acciones. El resultado inevitable es una transformación demostrada en dos cosas: prácticas de piedad, es decir, crecer en santidad, disciplinas espirituales, oración, lectura bíblica, etc. Y número dos, prácticas de obras de misericordia. Así que el propósito de las prácticas espirituales en el metodismo, en los primeros años del metodismo, era ayudar a la gente a crecer en una fe práctica. Mientras más crecían en su fe, más tenían que demostrarla con actos de santidad o piedad y de misericordia. Ahora, llegamos al día de hoy. Cuando hablamos el día de hoy de crecer en nuestra fe, hablamos de progresar en nuestra madurez espiritual, en nuestro conocimiento de Dios, en lo que creemos o hemos creído. Para poder crecer en nuestra fe es necesario conocer a Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros,
Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y esta es la parte que quiero mencionar, creciendo en el conocimiento de Dios. De acuerdo a este pasaje, mientras más crecemos en nuestra fe, más conocemos a Dios. Oiga, estas son las buenas noticias. Dios quiere que usted y yo conozcamos más de Él. Esta es la razón por la cual Él se revela cada vez más y más y más mientras nosotros crecemos en nuestra fe. Por eso es que no importa en dónde está usted en su vida espiritual, si está empezando, si va a mediación, si ya es un seguidor de Jesucristo maduro, porque donde quiera que nosotros estemos en este momento, podemos continuar creciendo, podemos seguir creciendo porque más Dios se va a revelar a nosotros y más vamos a conocer a Dios. Así que quiero terminar con esto. En la Biblia y en la historia, Dios nos ha enseñado prácticas espirituales que nos van a enseñar o nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Simplemente porque si nos detenemos, si dejamos de crecer, nuestra relación con Dios es lo primero que se va a ver afectado. Por eso que prácticas como la oración, la lectura, el estudio y la meditación de la Biblia, el ayuno, la Santa Cena o comunión, el venir a la iglesia, el compañerismo cristiano, el dar sus contribuciones, el servir en la iglesia y, como ya lo vimos, el mostrar nuestra fe a través de acciones. Todas estas prácticas son prácticas que nos van a ayudar a crecer, no solamente en nuestra fe, pero fíjese bien, ya vimos que crecer en nuestra fe son tres cosas según la Biblia y según la historia. Nos van a ayudar a mantenernos fieles en el pacto con Dios, nos van a ayudar a crecer como discípulos, nos van a ayudar a mostrar nuestra fe a otros y nos van a ayudar a seguir nutriendo nuestra relación con Dios mientras crecemos en nuestra fe. Mi oración es esta: que usted y yo sigamos creciendo en nuestra fe y en el conocimiento de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en punto de las 12 para tener la Santa Cena. Hasta luego. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de Dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego en Contribuciones y después la cantidad que deseas dar. Luego podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.